Cecilia Laurens con Canción del Río. Y como cada semana, hoy más cerquita del lunes, estamos en el bloque de Cecilia Rodríguez. En este bloque, en esta columna que semana a semana ella nos aporta y que además es muy interesante y agradecemos mucho. Ceci, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alicia, muy buenas tardes. Acá con ganas un poco, nos quedó pendiente la semana pasada y nos agarró el fin de semana en este aniversario, los 20 años de la masacre de Pueyrredón. Ayer algo contábamos, algo charlábamos también con quienes convocaron a una marcha aquí en Posadas el día sábado, que es el Partido Obrero, y escuchábamos también a una de las a la hermana de Maximiliano Costecchi, a Vanina Costecchi. Así que, pero me parece que es un poco, diría, necesario volver a ese tiempo para recuperar no solamente algunas de las discusiones, sino también para pensar qué es lo que nos dejó ese 2002. Claro. ¿Hola? Sí, Alicia, estoy acá. Claro, recordar esto, que la masacre del Puente Pueyrredón es considerada por las organizaciones y familiares de las víctimas como un crimen de Estado, como un escenario represivo totalmente planificado en un tiempo, estamos hablando ya de 2 décadas atrás, en el cual muchas de las coordinaciones entre fuerzas no estaban legalizadas. Y sin embargo, en esa situación donde las organizaciones piqueteras de todo un arco político salen a cortar las calles, además de que había habido varias advertencias previas de parte y públicas, ¿no?, de parte de las principales autoridades, empezando por el que en ese momento era el presidente a cargo, Eduardo Duhalde, de que dejen de cortar las calles, de que dejen de salir a cortar las calles. Se da toda una coordinación de fuerzas para reprimir ese día, que dan como resultado un operativo represivo de gran magnitud, con la participación de diferentes fuerzas, ¿no? Como esta situación se da en el límite entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Participan tanto fuerzas federales como fuerzas de la provincia, participa la prefectura, participa la Policía Federal, la Policía de la provincia de Buenos Aires, y el resultado es una gran cantidad de heridos con balas de plomo, también con balas de goma, y 2 muertos, ¿no? En ese momento Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Pero todo esto con una coordinación previa entre las autoridades, de las cuales una parte se pudo probar y otra parte no, porque cuando finalmente se hizo el juicio por la masacre, se llevó al banquillo solamente a quienes habían sido los responsables materiales, ¿no? O sea, los policías que llevaban las armas, incluso algunos civiles que habían ido como a colaborar, pero nunca más allá de que se indicó quiénes eran, y está, digamos, claro quiénes eran las autoridades políticas de ese momento, nunca se avanzó en la investigación de esas responsabilidades políticas. Decías Eduardo Duhalde, presidente en ese momento. Felipe Solá era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hay que decirlo, y después personajes que se fueron reciclando. Sí, todos se reciclaron. Felipe Solá era así el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la cartera de seguridad de la provincia de Buenos Aires, el ministro del Interior en ese momento, que era Aníbal Fernández. Había un personaje que estaba en el Ministerio de Interior, que era Juanjo Álvarez. O sea, hay una gran cantidad de nombres, que además algunos de ellos también tuvieron responsabilidad en la masacre de la Plaza de Mayo el 19 y 20 de diciembre del 2001, y también, digamos, una situación sobre la cual nunca se pudieron determinar las responsabilidades penales por responsabilidad política, ¿no? Cecilia, ¿te parece? Vamos a escuchar, ayer decíamos, escuchamos a Vanina Costecchi, hermana de Maximiliano, y ahora podemos escuchar a Alberto Santillán, que es el papá
de Darío Santillán, un testimonio además muy interesante, muy conmovedor por cómo recuerda la militancia de estos dos jóvenes, Maximiliano 26 años, Darío 21, y también un poco pensando en quienes están militando hoy también, ¿no? Así que, ¿te parece? Vamos a escuchar un fragmento de lo que decía Alberto Santillán. Dale. Parece que cumplen 20 años y en estos 20 años parece que la justicia sigue mirando para otro lado, porque es más que evidente que la masacre de Avellaneda ha sido perpetrada y llevada adelante por los políticos de ese momento. En ese momento el presidente era Eduardo Duhalde, el gobernador Felipe Solá, y ya han pasado casi 20 años y la justicia jamás lo llevó a declarar. Y nosotros como familia, como querellantes, tenemos que trabajar más que la propia justicia para que esto tengamos una justicia verdadera. Y estar acá en Córdoba venimos de varias provincias, ¿no? De varias provincias en esto, que seguimos diciendo que la masacre de Avellaneda fue un crimen de Estado, es un crimen de Estado. Y esto de recordar a Darío y a Maxi, recordar por qué peleaban, cuál era su pensamiento, recordar también ese maldito día, cómo se reprime. Maxi tenía 26 años, Darío tenía 21 años. Bueno, se los simboliza como a Maxi como el artista, porque era pintor, que hacía poemas, y Dari, bueno, el Dari como el luchador, ¿no? Por eso es una simbiosis, no puede estar uno sin el otro. Por eso, no sé, a mí los pensamientos se me entrecruzan, porque vos pensás que yo hace 20 años que no tengo a mi hijo, ¿no? Y hace 20 años que vengo exigiendo justicia, y 20 años en los cuales los responsables políticos siguen impunes, amparados por todo el aparato político y de la justicia. Y en esto digo, bueno, mi hijo tenía tantas cosas para dar, ¿no? Como Maxi, era un luchador, tenía un pensamiento claro, contundente, y su pensamiento lo llevó hasta las últimas instancias en lo que decía, en lo que creía, en lo que pregonaba, ¿no? Esto de nunca dejar al compañero solo, sentir la injusticia ajena como propia. Y entonces esa mano gigantesca cuando Maxi se está desangrando, diciéndole a los policías, paren que el pibe se está muriendo. Y eso de quedarse hasta lo último, ¿no? Y cuando lo obligan a irse, le pegan como le pegan en la espalda. Y entonces Darío luchaba mucho por un cambio de conciencia. Creo que a lo largo de 20 años es muy difícil sostener una lucha, pero en estos largos 20 años veo como hay muchos jóvenes siguiendo todo lo que es esta lucha. Darío se consideraba parte de sangre de los caídos, desaparecidos, los compañeros y compañeras, y también esta juventud también se siente parte de la sangre derramada por Darío. Entonces es tan bueno, ¿no? Pues si la juventud no lucha, estamos perdidos, y nosotros que ya somos grandes no podemos de ninguna manera no dejar de apoyarlos. Hay que apoyarlos porque tantos compañeros y compañeros han caído bajo la bala del Estado, compañeros y compañeras que por no traicionar a compañeros, compañeras y compañeros que querían que tengamos una Argentina como las que no merecemos. Por eso siempre se recuerdo para todos, no únicamente para Darío y por Maxi. La búsqueda de justicia también es por tantos y tantas caídas. Y la compañerada, la juventud, evidentemente, por eso, ¿viste? La conciencia, ¿viste? Ser consciente por qué las cosas que nos pasan, ser consciente por qué siempre nos radian lo mismo, y ser consciente por qué cada vez estamos peor, ¿no? Entonces, bueno, esa es la vereda. Nosotros las cosas hemos conseguido en las luchas, pero en las luchas en las calles es donde nosotros conseguimos cosas. Y esto de estar, acompañar, ser el orgulloso papá de Darío, es eso, ¿no? A mí nadie, me quitaron a mi hijo, pero nadie me quita el orgullo de ser el papá de Darío. Bien. Bueno, ahí escuchábamos a Alberto Santillán, el papá de Darío Santillán. 20 años, ¿no? Le quitaron a su hijo, decía, pero no le quitan el orgullo de ser el padre de Darío. Cecilia, me llamaba la atención, veía hoy en Página 12, uno de los medios a nivel nacional, porque también los medios tuvieron mucho que ver en toda esta historia, una entrevista a Duhalde que llamativamente, seguramente lo llamaron para hablar de la masacre, pero el título tiene que ver con, lo saca de ese lugar y habla de su intento de suicidio, digamos, ¿no? O sea, también ahí como operamos los medios, ¿no? ¿El intento de suicidio de quién, perdón? De Duhalde, o sea, se ve que lo llamaron para hablar de este tema, pero la noticia se lee en Página 12, Eduardo Duhalde y su intento de suicidio. Y él relata toda una situación y en la que relata eso también, ¿no?
Pero bueno, un poco me llamó la atención de si estamos buscando las responsabilidades civiles o las responsabilidades políticas de esta masacre, y un día después aparece esta nota a Duhalde, a eso. Qué notable, ¿no? Sí. Pero bueno, Cecilia, volviendo un poquito a ese contexto, ayer hablábamos con Virginia Villanueva del Partido Obrero, que además ella estaba en la zona en esos días de previos inclusive a la masacre y después, y ella planteaba un poco ese contexto de hostilidad que había hacia los movimientos piqueteros en ese momento, y nos advertía de algunas similitudes también con lo que se viene discutiendo ahora. Claro, a ver, yo creo que la cuestión de la hostilidad hacia el movimiento piquetero de parte del gobierno, la situación puede ser muy parecida a la actual. Incluso actualmente, más allá de quién está en el gobierno, hay toda una campaña en contra del derecho a la protesta de los pobres, ¿no? De parte de todos los medios y de parte de otras fuerzas políticas que no están en el gobierno. Eso es algo que no era tan así en ese momento. Si en ese momento el gobierno de Duhalde claramente había empezado desde que había asumido en diciembre del 2001 como con una campaña en función de supuestamente ordenar el país, ponerlo en orden, viene una misión del Fondo Monetario Internacional a monitorear la situación en junio, y a partir de como alrededor de esa visita empieza a haber un lenguaje así muy agresivo del gobierno, de como que más o menos que las organizaciones estaban en las calles en medio de la peor crisis política y económica que ha vivido este país en toda su historia, eran los que generaban desorden, generaban como una mala imagen del país, y como que así no vamos a poder salir de la crisis, ¿no? Entonces había como desde decir que protestar estaba mal hasta directamente amenazar con usar el código civil, el código penal, bueno, con arrestar, con meter preso a la gente, cosa que efectivamente pasaba. O sea, permanentemente había presos por la protesta social, por los cortes y por las diversas actividades que tienen que ver con la protesta que había en ese país, que eran todos lados, ¿no? O sea, había una situación muy explosiva en todo el país. Y a veces las amenazas eran muy explícitas, y la advertencia de que no se vaya ese día, que no se corte, porque además eso es en el marco de un plan de lucha de dos sectores del movimiento piquetero, ¿no? En ese tiempo había una gran cantidad de organizaciones piqueteras que van surgiendo en todo el país a lo largo, desde mediados de los años 90, y se van de alguna manera organizando y confluyendo en ciertos espacios. El primer gran espacio es la Asamblea Piquetera de La Matanza, que es llamada por la FETIV, que es la organización que después encabezó Luis Delía, y la CCC, que en ese momento el referente era Juan Carlos Alderete. Esas dos organizaciones, que eran muy grandes, convocan a la Asamblea de La Matanza un poco para que las organizaciones empiecen a conocerse, porque había una gran cantidad de organizaciones locales. Pero los planteos de estas organizaciones eran de limitar la protesta. Entonces, ese espacio, digamos, de la Asamblea Piquetera termina en poco tiempo entrando en crisis, y hay, gracias a este tiempo de la protesta por la cual se sube al puente Pueyrredón, entre otros puntos, ya el movimiento piquetero está como nucleado en tres grandes espacios. Y ese día marchan dos de esos espacios. Este tercer espacio, que es el que sigue siendo el de la Asamblea de La Matanza, liderado por la FETIV, que en ese momento era la CTA, y la CCC, son parte de la campaña de demonización del gobierno contra estas otras organizaciones que planteaban seguir en la calle. Inclusive de estos espacios que marchan, están principalmente el bloque piquetero, que hoy en día es en gran medida la unidad piquetera, y hay otro bloque que es el de los movimientos de los MTD de la provincia de Buenos Aires, y son organizaciones que se plantean independientes de los partidos políticos. Son un sector que se le llama el autonomismo, y que nucleaba, tal vez eran los más grandes de esas organizaciones, o sea, hablando casi siempre de las organizaciones de la provincia de Buenos Aires, son muy grandes. Esas organizaciones en general no habían estado participando de los planes de lucha ni del bloque ni de la Asamblea de La Matanza, pero deciden ir al puente. En realidad el puente era uno de los lugares. Ese día se iba a avanzar sobre la capital federal y se iba a entrar por todos los accesos. La represión brutal fue en el puente Pueyrredón, que era de donde venían todas las organizaciones, porque el objetivo era llegar a la Plaza de Mayo. Y ahí, en ese lugar, se da la represión, y es de donde
vienen todas las organizaciones de la zona sur del conurbano. Era tal vez uno de los lugares donde iba a concentrarse mayor cantidad de gente. Entonces, bueno, también está esta cuestión aleccionadora de no dejar pasar el puente para que las organizaciones de la provincia de Buenos Aires no lleguen a la capital, ¿no? Y bueno, lamentablemente las organizaciones de este espacio político, que también eran organizaciones piqueteras y cuyas bases eran idénticas a las de las demás organizaciones, son parte del proceso de demonización de el gobierno. Entonces el gobierno divide al movimiento piquetero en piqueteros buenos y razonables y piqueteros malos, sucios, violentos y qué sé yo, y así se opera esa represión. Creo que la diferencia con la situación actual es que la clase media también estaba movilizada y había un gran rechazo a la posibilidad de la represión. Hoy en día, ¿qué pasaría? Tenemos autoconvocados contra la protesta social. Claro, pero son 20 años de campaña, dice. Y muchas veces esos autoconvocados contra los cortes de ruta también vienen de cortar la ruta en algún momento de su trayectoria o no. El tema es también, porque lo que se ha ido demostrando a lo largo de estos años es que esas reacciones tan virulentas en contra de los cortes o en contra de otras formas de protesta social, depende de quién esté llevando adelante la protesta. Porque los comentarios cuando moviliza eso que le llaman el campo, que no es el campo, es el agronegocio, es la oligarquía argentina, son los sectores vinculados a un sector financiero, porque en realidad esos negocios son negocios financieros, no son negocios productivos. Ahí no existe toda la demonización, ni se quejan de que cortan las rutas, ni de que entorpecen el tránsito, ni todo eso. No, o sea, hay una cuestión de clase muy marcada también en ese discurso en contra de la protesta social. O sea, depende quién. Hoy, de hecho, se cuenta de la muerte de un camionero en uno de esos piquetes de transportistas, que la verdad también es un poco una situación que seguramente después podremos ir como problematizando aún, pero una de las situaciones que aparecen en el contexto de esa protesta, de ese sector, digamos, ¿no? Claro. Ceci, y un poco ahí volviendo a lo que estabas contándonos de esta protesta y de lo que significó, ayer planteábamos un poco también esa larga pelea después para desmontar esa primera versión y después empezar a enjuiciar a los responsables, que como bien lo decís, llegó hasta los autores materiales. Quedó toda esa cuestión de la responsabilidad más política. Claro, eso vos fíjate, dice que en general es como es un patrón, digamos, de la impunidad de los principales actores políticos. ¿Cuándo se llegó a juzgar las responsabilidades políticas de algo? Es muy difícil, esa es la parte más difícil de cualquiera de los crímenes que se cometen, ¿no? O sea, es muy fácil mandar en cana a 2 policías o 3 policías que además mataron a los chicos delante de las cámaras, porque fue así, cuando se revisó el material en realidad estaba todo delante de las cámaras, pero desmontar las responsabilidades políticas y probarlas es más difícil. También porque aparecen todas las complicidades y todos los sostenes que va generando el mismo sistema político. Y si uno piensa que en ese momento el sistema político pasaba por su peor crisis de legitimidad y no se logró llevar a juicio a Duhalde, a Tanasov, a Álvarez, a Felipe Solá, a Genoud, a Aníbal Fernández, ¿cómo hacemos ahora, 20 años después, cuando todos esos de los cuales se decía que se vayan todos, se quedaron y gobiernan? ¿Cómo se hace para sentar en el banquillo de los acusados? Porque al cabo, ¿quién está y quién no está en el banquillo? Es una cuestión de poder. Era fácil meterlo preso a Franchiotti, era fácil meterlo preso a Costa, y que yo creo que tenían que estar presos, pero ellos son monedas de cambio para no poner en juicio a todo el sistema, y ahí lamentablemente también tiene que ver con los mismos procesos de cooptación de las organizaciones, porque es bastante inexplicable cómo algunas de las organizaciones que en ese momento fueron reprimidas, porque hubo además centenares de heridos ese día, después fueron parte de esta alianza política, por ejemplo, que no solamente llevó a Aníbal Fernández y a Cristina Fernández, también nos llevó a ser ministro a Solá, que actualmente ahora es canciller, también después ahora está Aníbal Fernández.
Claro, ahora es canciller. Y Aníbal Fernández está otra vez en el Ministerio de Seguridad. O sea, que es el área donde estaba en ese tiempo, porque en ese tiempo había menos ministerios que ahora, y esas tareas de seguridad interna las tenía en ese momento Aníbal Fernández. Y es un personaje difícil de cuestionar, a pesar de que ha estado en lugares clave para reprimir en todas sus gestiones, es un personaje difícil de señalar. Totalmente. Ceci, ahí para dejar seguramente ya para otra charla también, ayer una de las cosas que marcábamos, Latinoamérica hoy está mostrando una faceta represiva muy alarmante, porque estamos viendo todavía recuperando parte de lo que se vivió en Colombia, de la protesta del año pasado, una protesta que se cobró más de 60 vidas, digamos, ¿no? Con testimonios y con denuncias muy concretas contra el accionar represivo de las fuerzas de seguridad colombiana. Estamos viendo Ecuador en este momento, ya se habla de 6 muertos en esa protesta, con también modalidades represivas muy parecidas a la de Colombia, muy parecidas a la de Chile. Es un contexto para no desatender. Sí, Alicia, además yo creo que, para eso sirven las escuelas represivas, para eso sirven todos estos planes de coordinación, colaboraciones entre policías, viajes de entrenamiento de las fuerzas de seguridad que se van de acá a Estados Unidos, se van de acá a Colombia, a Israel, o a veces vienen los asesores de seguridad. Bueno, ahora estamos viendo para qué es, ¿no? Esa similitud de metodologías, incluso en contextos políticos diferentes, en países diferentes, con historias diferentes, tiene que ver con la unidad de las escuelas a donde van. Están yendo a los mismos lugares a entrenarse, están además entrenando a las fuerzas en los mismos conceptos de la seguridad, en los mismos concepciones de quién es el peligro también. Entonces no es extraño, lógicamente que después la represión también se aplica con ciertas diferencias. Que acá en una represión nosotros nos mataron, para nosotros un escándalo, mataron 2 compañeros, en Colombia salen y te matan 300, por ejemplo, porque tiene que ver con la historia de cada país también, ¿no? Con cómo responden los movimientos populares, no solamente en ese momento, sino también a historias que se construyen a lo largo de décadas. Pero la escuela está ahí en acción. La escuela represiva está ahí. Además hay que decirlo, además de las fuerzas de seguridad que van a estas escuelas, como vos decís, también nuestro Poder Judicial que también se forma y tenemos después las versiones del lawfare en toda Latinoamérica, los medios de comunicación también, en que cómo van jugando en estos contextos. Así que, Cecilia, dejamos ahí para la próxima semana y seguimos charlando un poquito de estos temas. Dale, Alicia, seguimos. Dale, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Ahí Cecilia Rodríguez para charlar el bloquecito con perspectiva de derechos humanos, como decimos, que todavía nos queda pendiente ponerle un nombre, así que ahí vamos a ver si consensuamos con Ceci. Y el disparador, la masacre de Pueyrredón.